No, por medio de este video estaré sustentando el ejercicio 1 del taller 8. En el taller 8 del ejercicio 1 nos piden lo siguiente: crear una clase vehículo y una clase coche. Acá tenemos la clase coche y tenemos la clase vehículo. Debemos definir una clase coche que herede de vehículo y agregue un atributo número de puertas. Posteriormente debemos definir en la clase de base métodos que nos permitan mostrar la información del vehículo y del coche. Bueno, vamos por partes. Definimos la clase vehículo con los atributos marca y velocidad máxima. Acá tenemos la clase vehículo con los atributos que nos piden, en este caso la marca y la velocidad máxima con su respectivo tipo de variable. Luego creamos el constructor que nos servirá para poder asignarle valores a esos atributos, a esos parámetros. Lo hacemos de la siguiente forma: el respectivo nivel de acceso, en este caso público, seguido del nombre de la clase vehículo, y entre paréntesis colocamos los atributos, en este caso la marca y la velocidad máxima. Posteriormente hacemos uso del this para referirnos al atributo actual del objeto, es decir, para poder diferenciar entre los parámetros y los atributos, para que el programa no crea ambigüedades o no se confunda. Bueno, acá tenemos el método que nos piden en el paso 3, el de mostrar info, seguido de unos mensajes, los cuales son la marca más la marca. Esto lo que hará es imprimir un mensaje que diga la marca, dos puntos, colocará la marca del coche. Acá hace lo mismo, pero en este caso muestra la velocidad máxima en números. Entonces eso es lo que nos permite ese método mostrar detalles, mostrar info. Posteriormente debemos crear una clase de coche que sea derivada de la clase base, en este caso la clase vehículo. Lo hacemos de la siguiente forma: para poder heredar una clase de otra debemos utilizar la palabra clave extends, seguido de la clase base, la clase padre. En este caso, como nos piden que coche se herede de la clase vehículo, lo colocamos de esta forma: primero la palabra que va a heredar de otra, y agregue un atributo nuevo, en este caso llamado número de puertas. Hacemos el respectivo constructor con los atributos marca y velocidad máxima, también con el número de puerta, que es el atributo nuevo que agregamos. Ahora bien, como queremos mostrar la información del vehículo y del coche, debemos hacer uso del super, que bueno, esta palabra acá, super, es un concepto fundamental que en Java, que se utiliza más que nada en contextos de clases derivadas. Lo utilizamos cuando queremos invocar métodos o atributos de la clase padre, de la clase base. Entonces, como la clase coche es una clase derivada y queremos invocar los métodos que asignamos en la clase base, escribimos la palabra super con los atributos que nos interesan, en este caso la velocidad, la marca y la velocidad máxima. Luego escribimos un this para referirnos al objeto actual, a la propiedad del objeto actual, por medio de un método de sobreescribir, el override, que también estaremos hablando más a detalle de él en el taller 10. Sobreescribimos el método mostrar info. ¿Para qué? Para poder mostrar los detalles. Hacemos nuevamente uso del super para poder invocar este método acá en la clase base,
seguido del mensaje número de puertas más el número de puertas, que en este caso va a imprimir el número de puertas que el usuario le asigne por medio de otra clase main estática. Y bueno, eso ha sido todo respecto al ejercicio 1 del taller 8. En el ejercicio 2 del taller 8 nos piden crear una clase persona y una clase estudiante. La clase persona debe tener los atributos nombre y edad. O sea, acá la tenemos la clase persona con los atributos que nos piden, el nombre y la edad. Luego debemos definir una clase estudiante que herede de esta clase, de la clase persona. Entonces acá la tenemos. Ya sabemos que si queremos heredar una clase de otra, debemos utilizar la palabra clave extends. Luego, después de que hayamos creado una clase heredada de la clase base, a esa clase heredada debemos asignarle un nuevo atributo llamado matrícula. En este caso acá la tenemos. Y lo colocamos privado porque es una buena práctica, ya que en este caso vamos a suponer que es un dato sensible para el usuario. Por último, debemos definir un método en la clase estudiante. Un momento. Luego debemos definir un método en estudiante, en la clase estudiante, que sobrescriba un método en persona para mostrar los detalles del estudiante, incluyendo la edad y la matrícula. Entonces, acá tenemos el método en estudiante. Acá lo sobrescribimos de la clase de persona. Luego también le agregamos el mensaje que va a imprimir la matrícula para la matrícula. Entonces, como sobreescribimos el método mostrar info en la clase estudiante, lo hacemos de la siguiente forma. Colocamos el método acá, mostrar info público, y el super, que ya sabemos que el super se usa en el contexto de clases derivadas para invocar el método de mostrar info en la clase persona. Entonces para eso lo hacemos. Por último, creamos la clase de prueba, donde instanciemos los objetos de estudiante y utilicemos los métodos. Bueno, entonces vamos por partes también. Primero creamos la clase persona con los atributos nombre y edad. Luego creamos el constructor, le asignamos los parámetros nombre y edad, y utilizamos los this para poder diferenciar entre el objeto actual, entre los atributos del objeto actual y entre los parámetros. Ya sabemos que a la izquierda hacemos referencia a los atributos, mientras que en la derecha hacemos referencia a los parámetros del constructor. Y luego acá tenemos el método mostrar info, que nos permitirá mostrar la información del estudiante. Posteriormente creamos la clase derivada de la clase base, de la clase persona, y le asignamos el nuevo método, el nuevo atributo que nos piden, en este caso la matrícula. Luego creamos el constructor seguido de estudiante, de la clase estudiante, y en paréntesis colocamos los parámetros, el nombre, la edad y el nuevo atributo que hemos creado en esta nueva clase derivada. Posteriormente usamos el super para invocar tanto el nombre como la edad de la clase base, de la clase persona, y el this, que lo utilizamos para diferenciar entre el atributo del objeto actual y entre el parámetro. Luego definimos el método estudiante. Acá en estudiante definimos el método que sobrescriba un método en persona, en este caso acá,
que estamos haciendo es escribir un método que sobreescriba ese método en persona, ¿vale? ¿Para qué? Para mostrar los detalles del estudiante y la matrícula. Entonces, para poder ver esos detalles, acá hemos creado una clase de prueba que consta de lo siguiente: una clase de prueba con un método estático main para poder mostrar esos detalles. Creamos los objetos, bueno, en este caso los estudiantes. Ya sabemos que para crear un objeto nuevo debemos colocar el nombre de la clase, en este caso de la clase derivada. Colocamos acá el nombre de ese objeto, en este caso estudiante 1 y estudiante 2, igual a new, nuevamente el nombre de la clase, y le asignamos los parámetros. En este caso el estudiante 1 se llama Isaac, tiene 18 años, y la matrícula acá la tenemos. El estudiante 2 se llama Juan, tiene 19 años, y tenemos acá la matrícula. Como podemos observar, en los parámetros que asignamos, que colocamos acá, los colocamos de forma organizada, al igual que en los constructores, en el mismo orden en que están los parámetros de los constructores. Bueno, una vez que ya creamos los objetos o los estudiantes, hacemos uso de los métodos de mostrar info de la siguiente forma. Colocamos el nombre del estudiante 1 seguido de un punto, y luego colocamos el método mostrar info que ya hemos declarado en la clase previa, seguido de los paréntesis, y ya. Acá System Out Print lo que hace es dar un salto de línea, es decir, para poder apreciar la información de una forma más organizada. Sin embargo, no es obligatorio, pero lo coloqué acá para poder mostrar la información de una forma más limpia y más ordenada, para que el usuario pueda entender mejor. Y por último ya tenemos acá el método que muestra la información del estudiante 2. Entonces, para comprobar, ejecutamos. Bueno, perdón, un momento. No, el error que aparece acá básicamente es porque en este mismo paquete tengo otros ejercicios, los cuales están mal hechos a propósito, porque en otros ejercicios en este mismo taller nos piden que hagamos eso, que intentemos hacer algo que está incorrecto y verifiquemos por qué sucede y por qué está mal. Entonces es por eso. Más sin embargo, si intentamos ejecutar esto en otra parte del programa, podremos ver los detalles del estudiante. Gracias. En el ejercicio 3 nos piden crear clase empleado y clase gerente. En primer lugar, debemos definir una clase empleado con los atributos nombre y salario. Tenemos la clase empleado con los atributos nombre y salario, y un método que muestre los detalles para mostrar ambos atributos. Acá lo tenemos. Este método acá muestra los detalles haciéndolo de la siguiente forma: colocamos el nombre en texto más el nombre de acá del atributo, en este caso de acá, de esta parte, y el salario concatenado con el salario, lo que nos hará mostrar esos detalles. Bueno, en segundo lugar, crea una clase gerente. Acá la tenemos, que herede de empleado, es decir, que esta clase sea derivada de la clase empleado. Ya acá la heredamos por medio de la palabra extends, y agregue un
atributo departamento. Acá lo tenemos, el nuevo atributo departamento. Luego, en la clase gerente debemos definir un método que sobrescriba el método mostrar detalles de la clase empleado. Aquí podemos observar que por medio del override sobrescribimos ese método de la clase padre mostrar detalles. Este nos permitirá también mostrar los detalles del departamento por medio del siguiente mensaje: System.out.print el departamento concatenado con el nuevo atributo departamento. Ya sabemos que en el contexto de las clases derivadas utilizamos el super para poder invocar el método de la clase padre. Y por último debemos crear una clase de prueba para poder instanciar el objeto empleado y gerente. Debemos utilizar también los métodos que nos permitirán mostrar estos detalles. Entonces acá tenemos la clase prueba. Como podemos observar, en la clase empleado, el empleado tiene dos atributos, el nombre y el salario. Acá creamos el constructor con esos parámetros y los dis, que ya sabemos que es para diferenciar entre los atributos del objeto y entre los parámetros del constructor. Entonces, bueno, ya sabemos que el empleado tiene dos propiedades, dos atributos, el nombre y el salario. Acá creamos el empleado, le colocamos el empleado 1, cualquier nombre también le podemos colocar, seguido de la palabra new, nuevamente el nombre de la clase empleado con los parámetros que queremos que tenga el empleado 1, en este caso el objeto nuevo. Luego creamos otro objeto, en este caso gerente 1, y le asignamos los parámetros. En este caso su nombre es Cristian, el salario, acá tenemos el salario y el departamento X, que es el nuevo atributo que asignamos en la clase derivada. Acá lo podemos observar. Este departamento X simplemente lo puse porque no sé, en este caso, disculpen mi ignorancia, a qué departamento se refieren. Si es un departamento que hace referencia a un país o una casa, es decir, un departamento, que también en muchos países utilizan para referirse a un apartamento. Entonces acá colocamos departamento X y ya tenemos los dos objetos creados, tanto el empleado como el gerente, con sus respectivos parámetros claramente. Luego, por medio del mensaje mostrar detalles del empleado, luego colocamos el empleado 1 seguido del método mostrar detalles. Esto lo que hace es mostrar los detalles del empleado, y si queremos mostrar los detalles del gerente hacemos lo mismo. Bueno, acá ya esto no es obligatorio, simplemente es para diferenciar entre cada objeto. Entonces, como mostramos esos detalles también como lo hicimos acá, pero en este caso colocamos el nombre del objeto seguido de un punto y el método mostrar detalles. Y si ejecutamos esto, estaríamos viendo los datos de cada objeto, del empleado y del gerente. Pero como lo expliqué en el ejercicio anterior, no podré hacerlo, ya que en este mismo paquete tengo algunos ejercicios que están malos a propósito y por eso no me deja mostrar los detalles. Bueno, eso ha sido todo respecto al ejercicio 3 del taller 8. Gracias. No, por último tenemos el ejercicio 4 del taller 8, y en este caso debemos hacer el uso incorrecto de la herencia. Entonces, para ello debemos intentar crear una clase que herede de múltiples clases, y debemos identificar el error. El punto 2, debemos intentar acceder a un atributo privado de una clase base desde una clase derivada, y debemos explicar por qué pasa eso, por qué ocurre el error.
Entonces, bueno, el primer punto, debemos intentar que una clase herede de múltiples. Entonces vamos para lo siguiente. ¿Qué pasa acá? Podemos observar este error que ya, miren, si yo hago lo siguiente, como pueden ver, el error desaparece. Pero ¿qué pasa si yo intento que B herede de A y de C? El programa, el compilador, lo detecta ese error enseguida. ¿Y por qué una clase no puede derivar de varias? Como podemos observar en este ejemplo, tenemos un pequeño acá, una clase base, una clase principal llamada A, con un método saludar. Ya lo podemos observar. También tenemos a una clase B que hereda de A y vuelve a usar el método saludar. Acá también tenemos la clase C, que también es derivada de A y vuelve a usar el método saludar. Pero ¿qué pasa cuando yo intento heredar una clase D tanto de B como de C? Aquí también observamos los pasos. La clase A definimos el método saludar, la clase B hereda de A y vuelve a redefinir el método saludar, la clase C también vuelve a heredar de A y redefine el método saludar. Pero cuando intentamos que la clase D herede de B y de C al mismo tiempo, ocurre un error. En Java es que es reconocido como el error de diamante. ¿Por qué? Porque miren, si observamos este pequeño esquema en donde A, tenemos la clase principal A, tenemos también otras clases que derivan de A, que heredan. La clase B hereda de A y la clase C también hereda de A. Entonces, si yo creo una clase D que herede tanto de B como de C, el problema es el siguiente. Bueno, el programa, perdón, el Java lo que pregunta es a qué método debo llamar, al de B o al de C. ¿Debo usar la versión saludar que heredó de B o debo usar la versión que heredó de C? Entonces ahí es donde se crea la ambigüedad, es decir, el programa no sabe a qué método llamar, si al de B o al de C. Es por eso que en Java no podemos heredar una clase de múltiples clases. Bueno, ese es el punto 1. Ahora el punto 2. Debemos intentar acceder a atributos privados de una clase de base. Y debemos explicar por qué. Bueno, acá tengo la clase base, en donde definí un atributo privado, un mensaje. Soy privado del atributo. Y debo intentar desde una clase derivada, es decir, desde una clase heredada de A, debo intentar acceder a este atributo privado. Entonces acá tengo la clase heredada de A, en donde intento acceder por medio de un método mostrar mensaje, intento acceder a mensaje privado, el cual es el que tenemos acá. Como podemos observar, ya lo detecta como algo incorrecto. ¿Por qué? Porque es lógico, si yo defino un atributo privado no puedo acceder a él desde una clase derivada. Para poder acceder a él si yo quiero acceder al atributo mensaje, debo utilizar el siguiente método. El método es llamado el get.
que ya lo vimos en el ejercicio 7, que a través de este método sí podemos acceder al método, al mensaje o al atributo privado. Y bueno, por eso pasa el error, porque está en una clase heredada y acá lo tenemos como privado, entonces por esa razón no podemos acceder a él. Bueno, esos han sido todos los ejercicios del taller 8. Gracias.